Unidad 4. Parasitosis tisulares por protozoos. En esta unidad veremos malaria, paludismo, trypanosomiasis, leishmaniasis, toxoplasmosis, protozoos con otras localizaciones. Malaria, paludismo. Ciclos de vida, patología, fisiopatología, manifestaciones clínicas. Malaria por Plasmodium falciparum, malaria por Plasmodium vivax, Plasmodium vale, malaria por P. malariae, malaria por P. knowlesi, malaria crónica, malaria en el embarazo, diagnóstico, epidemiología y prevención, esquemas de tratamiento. La malaria se ha reconocido desde épocas muy remotas y en varios países antiguos: China, Egipto, Grecia, Roma, Macedonia, en el Nuevo Mundo, en la época precolombina. No hay seguridad de la existencia de la malaria. El descubrimiento del parásito lo hizo Luis Alfonso Laverán en 1880 y la transmisión a través del mosquito lo demostró Ronald Ross en 1897. En América se hizo el primer tratamiento específico con la quina obtenida del árbol del género Cinchona. Épocas antiguas, la enfermedad reconocida desde hace más de 4000 años y considerada como una verdadera plaga para la humanidad. En China se describió la esplenomegalia con fiebre desde el año 2700 a.C. en el libro Neichin Canon de Medicina, y en el año 2700 a.C. se encontró un documento del emperador Huang Ti en el cual se describe la enfermedad. En el antiguo Egipto, el papiro de Ebers de 1750 a.C. se hace alusión a la presencia de la malaria en las poblaciones mediante técnicas inmunológicas y de biología molecular. Se ha estudiado material arqueológico y se comprobó la presencia de Plasmodium en varias momias disecadas de 3500 años antes de Cristo en Egipto, y también en otras de los años 1500 y 1085 a.C. se encontró antígeno del parásito en muestra pulmonar de una persona fallecida con edema pulmonar severo, y también en el cerebro de otro hombre de 29 años. Mediante estudios inmunológicos se encontró una alta frecuencia del parásito en momias. En Grecia, en la época de Homero, se decía que éste hacía predicciones de la fiebre y la miseria, que llegaba con la cosecha en una noche estrellada. Empédocles, filósofo, poeta y médico griego, fue famoso porque alrededor del año 480 a.C. libró a la ciudad siciliana de Selnius de la plaga febril mediante el drenaje de pantanos. Hecho histórico sobresaliente, pues sin conocer ni el agente teológico ni su forma de transmisión, aplicó medidas ambientales para su prevención. El paludismo era ampliamente conocido en el siglo IX y VIII a.C. Hipócrates, el padre de la medicina, quien vivió alrededor de los años 460 a 370 a.C., es considerado el primer malariólogo. En el libro de Epidemia, atribuido a él, aparecen clasificadas las fiebres en varios patrones: cotidiana, semiterciaria y cuartana. Además, se nota que esta última es la más persistente pero la menos peligrosa. Reconoce Hipócrates que la enfermedad es más frecuente y fatal a fines del verano y comienzo del otoño, y en sus notas se encuentra la descripción de la fiebre de aguas negras. En su tratado llamado Aires, Aguas y Lugares, primer libro sobre geografía médica, se describe la asociación del crecimiento del vaso y la mala salud por tomar agua de lugares pantanosos. También resalta la importancia de la palpación del vaso. La historia clínica y el examen físico eran la base para el diagnóstico, pues no existía otra forma de confirmación. En Roma, el historiador Livy, quien vivió en los años 59 a.C. y 17 después de Cristo, describió una enfermedad parecida a la malaria, que era problema de salud y que fue controlada con drenajes de los pantanos. El nombre de paludismo viene de la palabra latina paluster, que significa cenagoso, pantanoso, y corresponde a la enfermedad que se adquiere al vivir cerca de lugares pantanosos, y por eso también es conocida como fiebre de los pantanos. A mediados del siglo XVI, los italianos utilizaron el término malaria al relacionar la enfermedad con los malos olores de los pantanos como medio de transmisión. Horacio Walpole en 1740 introdujo el nombre malaria al idioma inglés, convirtiéndose en la denominación más generalizada en todos los países. Las guerras siempre han sido un modo de diseminación de la malaria en todos los pueblos. A través de la historia, un factor para perder las batallas. Los ejércitos transportaban los parásitos e iniciaban nuevas epidemias. Recordemos varios acontecimientos de la Segunda Guerra Pública en la antigua Grecia, cuando muchas localidades fueron abandonadas por sus habitantes por el peligro de adquirir la malaria. A causa de la malaria fracasó en el año 452 la invasión de Roma por Atila, rey de los hunos. Se afirma que Alejandro Magno, soberano de Macedonia, murió de malaria cerebral a los 33 años, y lo mismo ocurrió con muchos de sus soldados. En las guerras napoleónicas la malaria fue una plaga, y la invasión a Inglaterra también fracasó por la gran cantidad de soldados enfermos de paludismo que le habían adquirido en las islas holandesas. Igual ocurrió en las guerras romanas, normandas, etc., y aún en épocas modernas en las guerras mundiales, incluyendo la de Vietnam, en las cuales
La malaria afecta tanto a los militares como a civiles. Numerosos reyes, emperadores, papas, escritores, pintores y otros hombres famosos de todos los siglos adquirieron la malaria. Muchos de ellos murieron de la enfermedad. Descubrimiento del científico sueco Carolus Linnaeus, profesor de botánica y medicina, creador de las bases de clasificación de las plantas en el siglo XVI, se interesó por el estudio de la malaria y hizo su tesis de grado sobre ella. En su informe dice: las personas que toman las aguas de los pantanos ingieren al tiempo algo de greda y pequeñas partículas contaminantes que son materia sin vida. Estas se acumulan en los vasos sanguíneos de las personas formando precipitaciones y como consecuencia de esto los órganos se bloquean por la greda, produciendo la enfermedad de la malaria. Con estos conceptos se explicaba el cambio de color del hígado, vaso, cerebro de las personas muertas de esta enfermedad. Al siglo siguiente, Lancisi en 1716 observó el pigmento malárico en el vaso y cerebro de personas muertas, pero no lo asoció con la enfermedad. Los primeros en encontrarlo dentro de las células de los órganos fueron los patólogos alemanes Meckel y Virchow. El paso definitivo para descubrir el parásito lo dio Carlos Luis Alfonso Laveran, médico cirujano de la Armada Francesa, cuando el 6 de noviembre de 1880, en Constantina, Argelia, en el norte de África, examinando la sangre del soldado Bardo Barrax, de 24 años, detectó en fresco en los glóbulos rojos unos corpúsculos esferoidales pigmentados que tenían movimiento amoeboide. El paciente fue tratado por el mismo Laveran con quinina y se curó de sus fiebres un mes después. El parásito fue clasificado en esa época como Oscillaria malariae. Gerhardt en el 1884 tuvo éxito al producir en personas sanas fiebres palúdicas después de la inoculación de sangre de enfermos y observó los parásitos. Tanto, aquí está Carlos Luis Alfonso Laveran, médico francés, descubridor del parásito de la malaria, y Sir Ronald Ross, médico de origen inglés, quien demostró la transmisión de la malaria por el mosquito del género Anopheles. Este es el árbol del género de Cinchona, ramas del árbol originario de América del Sur. Su corteza se usa como el nombre de quina, de donde se extrae la quinina. El trofozoito en anillo. Trofozoito y B, acá abajo, B. Trofozoito en anillo y granulaciones de Schüffner en el eritrocito. C. Trofozoito en crecimiento y granulaciones. D. Trofozoito en anillo en eritrocito formado y con granulaciones. En E. Trofozoito maduro con cromatina grande, granulaciones de Schüffner en los eritrocitos y pigmento malárico en el parásito. F. Esquizonte joven con 2 cromatinas y granulaciones. 2 cromatinas y granulaciones. G, H e I. Esquizontes en distintas etapas de maduración. Tienen pigmento malárico. J, esquizonte maduro con merozoitos y pigmento malárico en el centro. K, microgametocito con cromatina difusa y pigmento malárico. L, macrogametocito con cromatina concentrada y pigmento malárico. Plasmodium falciparum. A, trofozoito pequeño en anillo. B, multiparasitismo por trofozoitos con 2 cromatinas. C, trofozoito periférico. D, E, F, trofozoitos más desarrollados en los capilares de los órganos. G y H, esquizontes presentes en los capilares, tienen pigmento malárico.
5 formas anteriores rara vez se encuentran en la sangre circulante. Y J. Macrogametocitos con pigmento malárico. Microgametocitos con pigmento malárico. Plasmodium malariae, trofosodito en anillo, trofosodito en banda, trofosodito de trofosodito adulto en banda, E y F, esquizontes. G. Esquizonte maduro con numerosoditos y pigmento malárico. Microgametocito con pigmento malárico. Macrogametocito con pigmento malárico. Plasmodium ovale. Eritrocito normal. B. Trofosodito en anillo. Este debe ser B. Trofosodito más desarrollado. Trofosodito con eritrocito ovalado y deformado típico de esta especie. Tiene granulaciones de Schuffner. E, F, G, H. Esquizontes con eritrocitos típicos de estas especies, con granulaciones y pigmento malárico. Y esquizonte maduro con numerosoditos y las otras características de la especie. J. Macrogametocito y microgametocito. Malaria. Paciente con gametocitos circulantes. Aquí. Fuente de infección para el mosquito. Anófeles hembra en posición de picadura. 3. Ciclo esporogónico. A. Gametocitos macho y hembra. B. Macrogameto y exflagelación del microgametocito. C. Fecundación de cigote. E. Oocinete. F. Ooquiste. G. Formación de esporozoditos. H. Esporozodito infectante para el hombre. En 4. El hombre adquiere la infección por picadura de mosquitos infectados. En 5. Ciclo esquizogónico. A. Invasión del hepatocito. En P. vivax y P. ovale existen hipnosoditos responsables de las recaídas. B. Formación de esquizonte tisular. C. Ruptura del esquizonte con liberación de merosoditos tisulares. D. Trofosoditos jóvenes en el eritrocito. E. Trofosodito adulto. F. Esquizonte circulante. G. Ruptura del esquizonte con salida de merosoditos circulantes. H. Formación de gametocitos. 6. Sangre y vísceras afectadas.
mosquitos en sangre ingerida por la hembra del mosquito, formación de gametos en el estómago del mosquito, exflagelación, formación del oocinete después de la fecundación, formación de los ooquistes detrás de la mucosa del estómago, salida de los esporozoitos librados de los ooquistes, esquizonte hepático, hepatocito hipertrofiado lleno de melanozoitos tisulares, melanozoitos eritrocíticos, anillos polares, MN, micronemas, microtúbulos, mitocondria, cuerpo esférico, capa interna, citostoma, róptrias, núcleo, Vamos a continuar. Nos habíamos quedado en que Gerhardt tuvo éxito en 1884 al producir en personas sanas fiebres palúdicas después de la inoculación de sangre de enfermos y observó los parásitos tanto en los donantes como en los receptores. El hallazgo de Lebrun pasó desapercibido por mucho tiempo hasta que en 1987 la Academia de Ciencias de París confirmó el descubrimiento. En el año 1907 se le dio adecuado reconocimiento a Lebrun al otorgarle el Premio Nobel de Medicina. Romanowski en 1891 hizo posible el estudio detallado del parásito en la sangre al introducir una nueva técnica de coloración. Transmisión. El conocimiento sobre la transmisión del paludismo se inició con el médico inglés Patrick Manson, quien trabajó en China, donde había descubierto la transmisión de la filariasis por el mosquito de género Culex. Este investigador observó el proceso de la desflagelación de los gametocitos de plasmodium en la sangre procedente de pacientes enfermos y sugirió que posiblemente el mismo Culex podría servir para transmitirlo, pero no supo cómo era el mecanismo. Sir Ross, otro médico de origen inglés pero nacido en India, se especializó en salud pública y se interesó por el estudio de la microbiología. Como médico militar atendía a los soldados con malaria en un ejército de 300.000 hombres infectados. Su profesor Manson le mostró al microscopio las primeras preparaciones de malaria en la sangre de sus pacientes y lo indujo a buscar la forma de transmisión de esta enfermedad, que pudiera ser a través de mosquitos. Ross se dedicó al estudio de los mosquitos y estableció un método de disección para buscar los parásitos de la malaria. Inicialmente fracasó en sus observaciones, pues los primeros anofelianos en su estudio no eran especies vectoras de la enfermedad. Puso a otros anófeles a picar a un paciente con malaria y en la sangre ingerida por estos mosquitos encontró unas células esferoidales que identificó como parásitos en flagelación en sus disecciones. Encontró los quistes maduros en la pared del estómago de estos mosquitos y luego miles de parásitos filiformes que migraban a las glándulas salivares. Un año después logró demostrar los esporozoitos en el conducto eferente del aparato picador del mosquito Anopheles, informe que publicó en 1897. En el Nuevo Mundo, la existencia de la malaria en América antes del descubrimiento es todavía materia de controversia. Varios autores opinan que la malaria llegó en los siglos XV al XVII con los conquistadores que eran portadores de la fiebre trociana benigna. La especie P. falciparum llegó en la sangre de los esclavos negros de África. Investigadores suramericanos sostienen la existencia de la malaria autóctona basados en la documentación de la conquista y sustentan su teoría porque varias tribus de los Andes utilizaban para tratar las llamadas fiebres intermitentes la corteza macerada de un árbol mezclada con chicha. Se atribuyó a los jesuitas la observación en el siglo XVII que los indios quechuas del Perú utilizaban brebajes con corteza que tenían poderes curativos para las fiebres y que llamaban quina quina.
es decir, corteza de cortezas o árbol de la fiebre. Más tarde Linnaeus clasificó esta planta en el género Chinchona, debido a la leyenda de la condesa de Chinchón, virreina de Perú, quien en 1330 sufrió de calenturas traicioneras, según relata el escritor peruano Ricardo Palma en su libro Tradiciones Peruanas. El diario del presbítero Juan Antonio Suardo aclara la verdadera historia de la quina, afirmando que no fue la condesa sino el señor Luis Jerónimo de Cabrera y Bobadilla, cuarto conde de Chinchón, el que sufrió la enfermedad, en quien se utilizó la corteza enviada por el corregidor de Loja al médico Juan de la Vega. A los 8 días de estarla administrando se vio su mejoría y la recuperación fue en progreso. En esta época el producto fue conocido como los polvos de la condesa y luego la corteza de los jesuitas, pues ellos se ocuparon de la curación con la corteza y obtuvieron su monopolio al llevarla a Europa. El médico del Papa Inocencio Díaz certificó la acción terapéutica de la quina y el cardenal Juan de Lugo, teólogo español, se encargó de su difusión. El principio activo quinina fue aislado por los franceses Pelletier y Caventú en 1820. Fernández de Oviedo, en su libro Historia Natural de las Indias, cuenta que los primeros colonos españoles que entraron por San Sebastián de Urbará y Santa María, la antigua del Darién, abandonaron el territorio debido a la hostilidad de los indios, al hambre y a las fiebres que llegaron a ser epidémicas. El soldado y poeta Juan Castellano se refiere a sus versos a los exploradores enfermos de calenturas causadas por los mosquitos en el ejército de Gonzalo Jiménez de Quesada, cuando en 1536 exploraba el río Magdalena, en donde enfermaron y murieron cientos de sus hombres a causa de las fiebres. Relatos semejantes fueron hechos por don Diego Ordaz durante la exploración del Orinoco y por don Pedro Alvarado, gobernador de Guatemala. El historiador Fray Pedro de Aguado menciona en su historia de la provincia de Santa Marta y nuevo recinto de Granada que los pobladores que estuvieron mucho tiempo en estos lugares cayeron enfermos de serias calenturas y algunos murieron. Agentes etiológicos. En los humanos producen infección con 5 especies del género Plasmodium: Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale y Plasmodium knowlesi. Los parásitos adoptan diferentes formas, tanto en el paciente como en el mosquito. Morfológicamente se distinguen en los eritrocitos las formas de trofozoitos, esquizontes, merozoitos y gametocitos. En el vector se encuentran formas sexuadas y luego los parásitos que infectan al hombre llamados esporozoitos. En la sangre del hombre se reproducen los merozoitos. Los parásitos causantes de la malaria son esporozoarios del orden Eucoccidida, familia Plasmodidae, género Plasmodium. Diferentes especies parasitan a los hombres y a diversos animales. Las 2 especies principales de Plasmodium que afectan al hombre son Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum. Existen otras 2 especies de importancia regional que son Plasmodium malariae y Plasmodium ovale. Actualmente se acepta una 5ª especie que produce malaria en el humano y que procede de monos, Plasmodium knowlesi. Morfológicamente se puede diferenciar las especies de Plasmodium cuando se observan preparaciones de sangre coloreadas que muestran las diferentes formas de las 4 especies principales. Las formas parasitarias que se encuentran en la circulación son trofozoitos, constan de 2 partes: citoplasma, que se colorea de azul, y núcleo o cromatima de color rojo. El citoplasma en los parásitos jóvenes tiene forma de anillo y en los adultos es ameboide o en banda, según la especie de Plasmodium. El espacio sin teñir en el anillo contiene la vacuola digestiva que no toma los colorantes. La cromatina siempre es una masa única compacta. El eritrocito parasitado puede sufrir deformaciones y presentar granulaciones rosadas, que en las especies P. vivax y ovale se denominan Schuffner. En falciparum se llaman de Maurer. En malariae, que son difíciles de observar, granulaciones de Siemann. Los trofocitos adultos de P. falciparum se ven únicamente en infecciones severas. En knowlesi, los trofocitos son anillos pequeños y se puede encontrar más de un parásito por eritrocito, el cual puede estar aumentado de tamaño. Las granulaciones son gruesas, rosadas y parecidas a las de Schuffner. El pigmento malarico es oscuro. Se pueden observar trofozoitos con doble cromatina. Esquizontes presentan
2 o más masas de cromatina, según el grado de maduración. Cada masa de cromatina está rodeada de citoplasma. Los esquizontes maduros al terminar de dividir su cromatina están constituidos por un grupo de merosocitos, a veces en forma de roseta, y con el pigmento malárico de color café en la parte central del parásito. Según una especie de plasmodio, los eritrocitos parasitados presentan cambios de forma, tamaño y presencia o ausencia de gránulos. En infecciones por P. falciparum solo se observan esquizontes circulantes en casos muy severos. Los esquizontes de Pnaulesi tienen varios granos de cromatina, se observa pigmento malárico en el parásito y están en eritrocitos deformados, algunos alargados y fimbriados, como en ovale. Merozoitos salen del esquizonte maduro por ruptura del eritrocito para luego encontrar cada uno a nuevo eritrocito. Tienen forma oval y miden 1.5 micrometros de longitud y 1 de diámetro. La membrana está formada por 2 capas. Por dentro de la capa interna están los microtúbulos, que sirven como citoesqueleto que da la forma y rigidez al parásito. Estos microtúbulos se originan en los anillos polares o apicales. Por uno de los lados del parásito se encuentra el citostomo, a través del cual ingiere citoplasma de la célula del huésped. En el extremo apical también se encuentran las rópteras, que son 2 masas alargadas que se unen entre sí formando un conducto hacia el exterior. Este conducto está rodeado por los 3 anillos polares. Las rópteras están rodeadas por los micronemas. Estas 2 estructuras juegan un papel importante en la entrada de merozoito a las células del huésped. En el citoplasma están el núcleo central y las organelas, en donde sobresale la mitocondria que rodea parcialmente el cuerpo esférico. Además abundan los ribosomas. A partir del citostomo se origina la vacuola digestiva que desplaza lateralmente el núcleo y las organelas. En P. vivax se forma alrededor de 16 merozoitos. En falciparum se originan más de 16, pero esto ocurre en las vísceras y muy rara vez aparecen los esquizontes maduros en la circulación. Malaria se originan alrededor de 8 merozoitos y en P. ovale de 8 a 12. En la infección por Pnaulesi se forman un promedio de 10 merozoitos. Gametocitos ocupan casi todo el eritrocito o pueden estar libres constante un citoplasma voluminoso de color azul que contiene pigmento malárico. La cromatina se presenta como una masa única, algunas veces difusa según el sexo del gametocito. En las especies Plasmodium que parasitan el ser humano, estos gametocitos son redondeados, incluyendo los Pnaulesi, que son pequeños. La excepción son los gametocitos de Falciparum, que tienen forma alargada. Diferencias morfológicas de Plasmodium humanos en sangre periférica. Características: en vivax, Falciparum, Mallory, oval. Eritrocito parasitado. En vivax, hipertrofiado, deformado, pálido, granulaciones de Schiffner. Infección múltiple, poco común. En Falciparum, tamaño normal. Infección múltiple frecuente, escasas granulaciones de Maurer. En malaria, tamaño normal, granulaciones de Siemann, difíciles de observar. En oval, hipertrofiado, irregular, ovalado. Granulaciones de Schiffner abundantes. Trofozoites jóvenes. En vivax, grandes, forma anillada. Falciparum, pequeños, ocupantes de una sexta parte del eritrocito. Algunos periféricos, a veces con doble cromatina. En malaria, formas anilladas y en banda. Y en ovale, forma anillada y ovalada. Trofozoitos adultos. En vivax, grandes ameboides, ocupantes de 2/3 partes del eritrocito. Falciparum, raras veces salen a la sangre periférica. En malaria, formas grandes y en banda, ocupan 1/3 parte del eritrocito. Y en ovales grandes ovaladas irregulares. En esquizontes en vivax, grandes ameboides, pigmento malárico, originan generalmente de 16 merozoitos. Falciparum, muy raras veces salen a la sangre periférica, pigmento malárico, originan generalmente de 16 o más merozoitos.
malaria, formas en banda y en roseta. Pigmento malárico origina generalmente 8 merosoditos. Ovale, irregulares pigmentos maláricos originan de 8 a 12 merosoditos. Gametocitos, vivax, grandes esféricos. Abundante pigmento malérico y granulaciones. Falciparum, formas en semiluna o salchicha, pigmento malérico. Malaria, semejantes a los vivax pero más pequeños. Ovales redondeados u ovoides, pigmento malárico. Ciclos de vida. En el mosquito se desarrolla el ciclo esporogónico con reproducción sexuada, en donde se producen los esporozoitos que pasan por la picadura del ser humano. En las personas infectadas se efectúa el ciclo esquizogónico, que se inicia con la invasión de los esporozoitos al hígado y continúa con la invasión de los eritrocitos, en donde se reproducen asexualmente y son los responsables de la hemólisis. Además, en la sangre se forman los gametocitos que infectan a los mosquitos. Existen dos ciclos diferentes, uno que se desarrolla en el mosquito, llamado ciclo esporogónico, en el cual hay reproducción sexual, y otro que se efectúa en el hombre, con reproducción asexual, llamado ciclo esquizogónico. De acuerdo a la definición de huéspedes definitivos e intermediarios, según el tipo de reproducción del parásito sexual o asexual, el mosquito es, en esta parasitosis, huésped definitivo y el hombre huésped intermediario. Ciclos paragónicos se efectúan en las hembras de mosquitos del género Anopheles, que se afectan al ingerir sangre de una persona que tenga los parásitos sexualmente diferenciados. En machos y hembras. Vamos a continuar después.